La doctora Elara Ríos, una criptógrafa de renombre, pasaba sus noches analizando patrones, no códigos secretos de espionaje, sino la red de tráfico de la metrópolis. Para ella, cada semáforo era un algoritmo danzante. Una noche, bajo una lluvia fina, Elara estaba detenida en un cruce particularmente caótico. Llevaba gafas de montura fina, su cabello castaño oscuro recogido en una coleta y una expresión de intensa concentración. Mientras esperaba la luz verde, algo minúsculo e irracional llamó su atención. El ciclo de la luz roja se extendió 2 milisegundos más de lo programado. Una anomalía insignificante, pero para una mente como la suya era un grito en el silencio. Elara tomó nota mentalmente. Un error de software, o algo mucho más interesante. De vuelta en su apartamento, un santuario de pantallas y cables, Elara cargó los datos del semáforo. La anomalía de los 2 milisegundos se repitió exactamente 3 veces en un lapso de 1 hora. Si fuera un error aleatorio, la variación sería errática. Esta precisión era deliberada. Elara se inclinó sobre su escritorio, su rostro iluminado por el resplandor azul de los monitores. Comenzó a aislar la secuencia del tiempo, transformando la duración de las luces, verde, amarillo, rojo, en una serie de unos y ceros. La duración extra del rojo se convirtió en un 1 fuera de lugar. Su corazón latió más rápido. No era un fallo, era una firma. Alguien estaba usando el sistema de tráfico como un lienzo binario. Durante las siguientes 72 horas, Elara se sumergió en la infraestructura digital de la ciudad. Utilizando sus credenciales de consultora de seguridad, accedió a los registros de sincronización de la red. Lo que descubrió la dejó helada. El patrón anómalo no estaba limitado a un solo cruce. Se repetía, con variaciones sutiles, en docenas de semáforos, formando una cuadrícula de puntos luminosos. La secuencia binaria era demasiado larga y compleja para hacer una simple prueba. Excedía con creces cualquier protocolo de comunicación conocido para el control de tráfico. Elara descartó la idea de un hackeo simple. Esto era obra de un criptógrafo con recursos ilimitados, o de un genio que había encontrado un lenguaje donde nadie más buscaba. Era un mensaje de alta complejidad, oculto a plena vista. Elara comenzó a tratar los semáforos como un cifrado Villeneuve a escala urbana. Cada cruce era una clave, y la variación de tiempo era el desplazamiento. La complejidad era abrumadora, pero la consistencia del patrón la impulsaba. Ella sabía que el autor no podía ser un hacker común. Un ciberdelincuente buscaría caos o datos. Este mensaje buscaba orden y comunicación. Buscó la fuente original del código que había permitido la inserción de estas variaciones. Después de rastrear capas y capas de código, llegó a un viejo protocolo de sincronización de la década 2000, un sistema que se suponía había sido reemplazado. El protocolo tenía una firma críptica, M-A-R-C-O. M-A-R-C-Os la llevó a los archivos de personal del Departamento de Ingeniería de Tráfico. El nombre completo era Marcos Aurelio Ríos, un hombre de unos 65 años en su última foto de archivo. 1.8 metros, pelo canoso, ojos azules amables pero distantes, rostro rectangular. Marcos había sido un ingeniero brillante, conocido por su enfoque casi filosófico en la gestión del flujo urbano. Se había retirado abruptamente hace 20 años, justo después de implementar el protocolo obsoleto. Elara sintió una conexión instantánea. Marcos no solo diseñaba semáforos, sino que pensaba en el ritmo de la ciudad. ¿Había usado su obra como su última y más grande creación? La idea de un genio incomprendido dejando un testamento secreto en la infraestructura de la ciudad era cautivadora. Elara decidió buscar los archivos físicos de Marcos, pensando que el código digital no le daría todas las respuestas. Se dirigió al archivo municipal, un laberinto de estanterías metálicas y olor a papel viejo. Después de horas de búsqueda, encontró una caja marcada simplemente como Proyecto Personal MAR. Dentro había planos polvorientos, cálculos complejos y, lo más revelador, diarios con tapas de cuero gastadas. Estos diarios no contenían fórmulas de tráfico, sino reflexiones profundas sobre el tiempo, la paciencia y la sincronización de la vida humana.
Marcos escribía sobre cómo las personas se habían olvidado de detenerse, de observar el ritmo común. Él veía los semáforos no como dispositivos de control, sino como metrónomos urbanos. Los diarios de Marcos eran la clave del cifrado. En una página había un dibujo detallado de un semáforo con anotaciones en clave. Las duraciones de las luces no representaban el tiempo en segundos, sino letras y puntuaciones. Marcos había creado su propia tabla de equivalencias. Por ejemplo, un rojo prolongado era un punto, un verde corto era una vocal. El Ara sintió una oleada de adrenalina. Ahora tenía la piedra Rosetta para su enigma. Ella regresó a su casa, extendió los planos y los diarios junto a sus monitores y comenzó la tarea monumental de decodificar el mensaje oculto que había estado parpadeando silenciosamente en las calles de la ciudad durante 20 años. Era la obra de arte más grande y secreta jamás concebida. Noche tras noche, el Ara descifró el mensaje, letra por letra. La secuencia era larga y fluida, un monólogo poético que se tejía a través de los cruces de la ciudad. No había planes de sabotaje, ni coordenadas de un tesoro, ni secretos de Estado. El mensaje era una meditación sobre la vida urbana. Marcos preguntaba, ¿qué es la prisa? ¿A dónde vamos cuando corremos? El Ara, que siempre había vivido al ritmo frenético de la tecnología, se sintió interpelada personalmente por el ingeniero olvidado. Marcos no había querido controlar el tráfico, sino la perspectiva de quienes lo vivían. El mensaje era una invitación a la quietud, un regalo filosófico envuelto en código binario. A medida que el mensaje se completaba, el Ara notó que la última parte no era poesía, sino una serie de instrucciones de sincronización. Eran complejas, requiriendo que la red de semáforos de un sector específico de la ciudad alcanzara un estado armónico perfecto, un evento que nunca había ocurrido en la práctica. Marcos había diseñado una secuencia que, al ser activada, forzaría a todos los semáforos de ese sector a un estado de rojo total simultáneo. No un fallo, sino una pausa. 5 segundos de quietud absoluta en el corazón del caos urbano. El Ara se dio cuenta del plot twist. El mensaje no era solo para ser leído, sino para ser experimentado. Marcos no quería que la gente leyera sobre la calma, quería que la sintieran. El Ara sintió una urgencia. El código era antiguo, pero aún estaba activo en el sistema. Si lograba la sincronización perfecta, podría activar la pausa. Consultó los planos de Marcos. El sector elegido era el centro financiero, el lugar de mayor prisa y estrés. Era la ironía final del ingeniero. El Ara se vistió con una chaqueta oscura y tomó su laptop. Tenía que ir al corazón del sistema para ejecutar la secuencia final, no para hackearlo, sino para honrar el legado de Marcos. Ella creía que, aunque fuera por 5 segundos, la ciudad merecía ese momento de respiración colectiva que el ingeniero había planeado 20 años atrás. El Ara llegó a un pequeño edificio de servicio en el centro de la ciudad, el nodo central que controlaba la red de semáforos del sector. El lugar era silencioso y casi olvidado, con equipos viejos zumbando en la oscuridad. El Ara se conectó al terminal principal, su laptop brillando en el entorno sombrío. Sus manos, firmes y precisas, teclearon los comandos de sincronización que Marcos había escondido en el código binario. Era un proceso delicado, un error y podría causar un colapso de tráfico. Pero el Ara no dudó. Ella estaba ejecutando la última voluntad de un poeta de la ingeniería. La cuenta regresiva comenzó en su pantalla, un simple temporizador de 5 segundos. El Ara salió a la calle, justo a tiempo para ver el resultado. Eran las 10 a.m., la hora pico. La ciudad era un torrente de claxones y motores. Justo cuando el temporizador de su laptop llegó a 0, ocurrió. En un radio de 10 manzanas, todos los semáforos, sin excepción, se pusieron rojos, no parpadearon, simplemente se congelaron en un rojo simultáneo y absoluto. La ruidosa sinfonía de la ciudad se detuvo abruptamente. Coches, autobuses y peatones se quedaron inmóviles. El silencio fue inmediato y palpable, un hueco de 5 segundos en el tiempo. Era la pausa que Marcos había diseñado. En esos 5 segundos, la gente miró a su alrededor. Los conductores bajaron las ventanillas,
no para gritar, sino por curiosidad ante el silencio. Los peatones se detuvieron en seco, observando el cielo. Fue un momento de conciencia colectiva, un respiro forzado. Elara observó a una mujer en un coche que por primera vez dejó de revisar su teléfono y simplemente miró la calle. Vio a un hombre de negocios que se detuvo a oler una flor silvestre que crecía en la acera. Marcos no había detenido el tráfico, había detenido la prisa. Había forzado a miles de personas a compartir un único y precioso instante de quietud, sin saber por qué. Elara se sintió conmovida. La magnitud del arte de Marcos era inmensa. Él no había buscado fama ni riqueza, solo había buscado regalar un momento de humanidad, un legado poético. Justo cuando el silencio comenzaba a volverse incómodo, el temporizador de 5 segundos se agotó. Con una fluidez suave, los semáforos volvieron a su ciclo normal, pasando de rojo a verde en la secuencia programada. La ciudad tardó un momento en reaccionar, como un gigante despertando. Los claxons volvieron, pero por un instante el sonido parecía menos estridente. Elara sintió que el ritmo de la ciudad había cambiado, aunque solo fuera en la memoria subconsciente de sus habitantes. Elara guardó su laptop, el secreto de Marcos, a salvo con ella. Ella sabía que el mensaje binario seguiría parpadeando en la red, invisible para todos menos para los que sabían cómo mirar. Marcos no solo había sido un ingeniero, había sido un filósofo urbano que usó la tecnología más mundana para inyectar belleza en la rutina. Elara se alejó del cruce, ahora viendo cada luz roja no como una interrupción, sino como una coma en la gran frase de la vida de la ciudad. Ahora, cada vez que la luz roja se demoraba un poco más, ella sonreía, sabiendo que, en algún lugar, la ciudad estaba respirando el mensaje de un genio olvidado. Su propia prisa había desaparecido. Y así, el legado de Marcos Aurelio Ríos perduró. Elara, la criptógrafa, se convirtió en su silenciosa guardiana. Ella nunca reveló el código ni la secuencia de la pausa. Entendió que el verdadero valor del mensaje no residía en su desciframiento, sino en su potencial para ser activado y experimentado, de vez en cuando, para recordarle a la ciudad la belleza de la quietud. Su vida ya no se trataba de descifrar amenazas, sino de buscar la poesía oculta en la infraestructura. La próxima vez que te detengas en un semáforo rojo, mira bien. Tal vez, solo tal vez, su parpadeo te esté contando una historia. La historia de Marcos, el ingeniero que detuvo el tiempo para que el mundo pudiera respirar.